Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con la epístola a los Efesios, que nos quedamos en el capítulo 6, versículo 4. El día de hoy continuaremos. Hemos estado en los últimos 2 videos, y con este será el tercero, ya hablando sobre, al poner en práctica toda la gracia que ya hemos recibido en Cristo, tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios. En las congregaciones de Dios tenemos que amarnos a tal manera que estimar a nuestros hermanos hasta superiores a nosotros mismos, en un sentido de humildad, en un sentido de sujeción, por amor. Sostener aún a los débiles en sus errores, amarlos y cuidarlos para que crezcan si nosotros estamos fuertes y más maduros en Cristo. Eso es el amor entre hermanos, es el amor de la familia de Dios y es el amor de Dios entre nosotros. Ahora, hemos estado viendo cómo Dios pide que se sujetara, empezó con la base de la creación, que es el marido y la mujer, como Adán y Eva, que la mujer debe sujetarse al marido como el marido debe de amar correctamente a su esposa para que ella no tenga ningún problema con ese tipo de sujeción. Y ya lo vimos. Y luego ya se extendió a la responsabilidad de los padres de cómo educar, cómo criar y cómo amonestar a sus hijos en el temor del Señor, en el amor del Señor, en la guianza del Espíritu Santo con la sabiduría de la palabra de Dios para hacerlo correctamente. Y no estarlos cada rato metiéndolos en iras, en desesperaciones, en problemas, que ellos se debilitan en la fe y se desvían de la fe porque los padres no saben ni amonestarlos ni criarlos en el temor del Señor, en la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ya lo vimos también. Y también la responsabilidad que todos los hijos tenemos de honrar a nuestros padres en el temor de Cristo también, o sea, los principios morales de Dios, pero tenemos que hacerlo, cuidarlos, bendecirlos independientemente de la circunstancia moral de ellos. Y entonces ya vamos a entrar en el verso 5, donde ya Dios va a extender también esta responsabilidad cristiana, en donde ya tanto hijos como padres nos movemos en la sociedad, y regularmente todos tarde o temprano tenemos que tener esa bendición de Dios, que es el trabajo que nos regaló los seres humanos, y que tenemos que sujetarnos a quienes son nuestros empleadores. En la Biblia le llama amos, que era muy común en aquel tiempo esta situación de amos y de esclavos, pero ahora son nuestros empleadores y nosotros somos los empleados, y también un día podemos llegar a ser empleadores nosotros, o sea, ser dueños de algún negocio, de compañías, y tenemos empleados. Entonces, esa responsabilidad nos va a hablar a partir del versículo 5 y empezamos. Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo Jesús, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y Señor vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aquí nos encontramos del versículo 5 al 9, este mandamiento de Dios, esta exigencia de Dios para todo aquel que diga yo soy cristiano. Si alguien dice yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo soy de Cristo, yo voy a ir al cielo un día al morir, yo me estoy guardando, estoy estudiando la Biblia, yo soy un seguidor, discípulo de Jesucristo, quítate los apellidos de doctrina donde estés y de religión. Si tú eres un cristiano, tú tienes que estar obedeciendo a tus amos terrenales, o sea, a tus empleadores, y los tienes que estar obedeciendo con temor y con temblor. Es decir, nos lleva una exigencia a Dios, que así como con temor y con temblor tenemos que obedecer a Dios para cuidar nuestra salvación, en el mismo temor y temblor, o sea, en la misma actitud de cuidado, de que continuamente nos estemos analizando nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras que salen de nuestra boca con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes,
y contra nuestro empleador o a favor de nuestro empleador o de cualquier circunstancia en medio de la fuente de trabajo donde Dios nos ha puesto y ha puesto una persona para que seamos bendecidos a través de estas personas o personas, que nosotros tenemos que con temor y temblor obedecerles, y que tiene que ser con sencillez de corazón, es decir, que no existan intenciones diferentes, intenciones equivocadas del por cual estamos obedeciendo, sino que en ese temor y temblor lo compara Cristo como el que tenemos con Dios en cuidando nuestra salvación, vamos con esa perseverancia y con esa solicitud de tener que cuidar nuestro diario caminar delante de los ojos del Dios que murió en una cruz y toda su vida la entregó para darnos vida aquí abajo en la tierra y ser testimonio de luz y de amor y de santidad. Ese es un reflejo de un verdadero cristiano. En otras palabras, un obrero de Cristo, un trabajador de Cristo, no es aquel que se dice yo estoy en tal religión o fulana religión. No es el que se dice yo traigo una cruz colgada o yo tengo calcamonías en mi casa o no. No, es el que está viviendo conforme los preceptos de Cristo. Por eso dice que el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Y aquí nos está diciendo Él que tenemos que obedecer a los amos terrenales con temor y con temblor y con sencillez de corazón, como lo hacemos a Cristo. Nos pone a la misma altura a Dios, que así como obedecemos nosotros a Cristo, tenemos que obedecer a nuestros patrones laborales. ¿Por qué esta exigencia? Porque es indispensable entender que Dios ha puesto jerarquías en esta humanidad, Él ha establecido gobiernos para nuestra bendición, ha puesto magistrados, jueces, ha puesto líderes en las administraciones de justicia, ha puesto leyes en las constituciones de los países. Dios ha hecho esto, obviamente que el enemigo ha metido también su participación equivocada y desde los congresos ha autorizado leyes en contra de los principios de Dios. Pero bueno, eso solamente da testimonio que es un mundo caído y sigue dando testimonio de cómo por eso Cristo tiene que venir por segunda vez para destruir ya en forma definitiva todo el pecado, porque el hombre, por más que interviene Dios, el hombre como quiera quiere seguir haciendo el mal. Pero bueno, eso hasta que venga Cristo terminará. Pero de esto da testimonio, pero como sea, Dios siempre ha establecido en su creación, ha sido un Dios comprometido, un Dios de amor, un Dios bueno. Caímos, pero Él no nos abandonó, envió a su Hijo y su Hijo dio toda su sangre y toda su vida y toda su carne por nosotros, porque Él no estaba dispuesto a dejarnos destruidos. Entonces, en ese interés tan hermoso de amor profundo de Dios a la humanidad, Él ha establecido estas jerarquías, y así hay gente que ha nacido, ya sean familias ya de abolengo, de rica, que tienen generación tras generación dueños de empresas, que son grandes empresas en el mundo. Bueno, ellos nacieron en esa bendición, y ellos tienen esa comisión de bendecir a sus empleados. Entonces, ya ahorita llegamos a ese punto, pero nosotros todos, tarde o temprano, tenemos que trabajar, y sobre todo muchos que podemos trabajar ya de forma independiente, haciendo servicios de forma particular, teniendo nuestros propios negocios. Tenemos también ese gran compromiso de dar servicio, porque en el momento que nos contratan como carpinteros, como mecánicos, como albañiles, como infinidad de oficios que te puedas imaginar, pintores y todos, de forma independiente, que estamos haciendo nuestros oficios ya de forma sin tener un patrón, nosotros somos nuestro propio patrón, estableciendo trabajos de forma particular, individual, cuando nos contratan. Entonces nosotros, en el momento que nos contrata alguien por una relación de trabajo, donde hay una promesa de un cobro, de un pago, la persona que me va a pagar a mí, es decir, mi cliente, en ese momento se convierte en mi empleador. Se convierte en mi amo, como si estuviera yo en una empresa de 40 años de trabajo. Así como hay un empleador ahí, también lo hay acá en una forma particular, individual. Vamos, en el momento que él me contrata y que me va a dar un beneficio económico, me va a bendecir, en ese momento yo estoy comprometido con él, de someterme en él con temor y con temblor, de obedecer las instrucciones de él, porque él es mi empleador, y ser sencillo en mi corazón como lo soy con Cristo. O sea, que no haya intereses de quererle sacar más dinero, que no haya intereses de engañarlo y hacer un trabajo a la ligera, que no haya intereses de querer jugar con él porque según como lo veo, yo quiero engañar o estafar o no dar la calidad que él merece de trabajo,
que debe ser la excelencia de lo que yo sé hacer y de la excelencia de lo que yo estoy ofreciendo en servicio. En pocas palabras, no nada más en una forma de institución que está uno inmerso en una empresa, tenemos el compromiso de dar lo mejor de nosotros para bendecir a nuestro empleador, para bendecir a Dios primero, obviamente, con ese ejemplo de justicia cristiana en medio de nuestro trabajo, dar lo mejor que tenemos para nuestro empleador, obedecer en todo a nuestro empleador en esa área de trabajo y hacerlo con temor y con temblor. O sea, estar meditando día a día si estoy haciendo lo adecuado, si estoy dando lo mejor de mí en el trabajo, y no tomarlo como que me tiene que pagar y pues me estoy matando y todas esas expresiones que escuchamos en los trabajos de aquellos que dicen que son cristianos porque tienen religión, o aquellos que ni siquiera conocen a Cristo o no les interesa conocerlo y no tienen religión cristiana, pero que de una manera u otra, o aquellos que se dicen ya estar en la verdad, pero que de una manera u otra siguen hablando mal de sus jefes, siguen opinando mal de sus jefes, siguen quejándose que no ganan lo suficiente, siguen diciendo que los están explotando, en lugar de estar buscando a Dios y buscar el consuelo de Dios, la dirección de Dios, y si es necesario cambiar de trabajo, de estar hablando mal y creando cuestiones en contra de la verdad de Dios, que son nada más en prejuicio de ellos mismos, si sobre todo se dicen ser cristianos. No, Dios nos pide que tenemos que obedecer con temor y con temblor. Entonces, que a la misma sujeción a Cristo. Por eso en el verso 6 dice que no debemos de hacerlo sirviendo al ojo, o sea, que no tenemos que ser lisonjeros jamás, que no tenemos que hacerlo tampoco, aunque no seamos lisonjeros, que no estemos dando nada más en ciertos momentos o en ciertas actividades o en ciertas circunstancias, dependiendo de quién nos esté observando, queramos dar lo mejor, dependiendo de quién nos esté visitando nuestro departamento de trabajo o área de trabajo o servicio que estemos dando, que esté ahí el empleador vigilándonos, que en ese momento ya nos estemos esforzando y estemos tratando de quedar bien con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de hacer. No tenemos que quedar bien, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, y Dios es el que va a juzgar nuestras obras, nuestras actitudes y nuestras intenciones en el corazón. Si yo soy aprobado por Dios, obviamente que voy a ser aprobado por cualquier empleador. Entonces, mi interés es glorificar a Cristo con todas las cosas que yo hago, que también me lo demanda la palabra en otro verso. Pero asimismo, exaltar obviamente a mi Señor en mi vida, en ese oficio o en esas funciones que estoy haciendo laborales, y no tratando de quedar bien para obtener un mejor salario, no tratando de quedar bien para obtener un mejor puesto en la jerarquía de liderazgo de mi empresa, o tratando de quedar bien para que me recomiende con todos los vecinos. Yo tengo que dar todo por Cristo en cualquier trabajo, en cualquier lugar, por más escondido que sea, por menos publicidad que tenga y por más difícil que esa persona me pueda recomendar, o por más difícil que yo pueda escalar a otro nivel en mi empresa. Yo no tengo que tener esa intención en mi corazón, ese deseo en mi corazón y ese propósito en mi corazón, porque estoy en contra de los principios bíblicos de Dios, que van en contra de mi beneficio de progreso económico, financiero, en medio de mi trabajo. Dios no me va a respaldar a mí, y mucho menos me va a respaldar a mí yo siendo un hijo de Cristo, yo siendo un hijo de Jehová, yo siendo un hijo del Espíritu Santo, menos me van a respaldar a mí si yo no tengo la intención correcta. Entonces, como buen padre me va a corregir que yo cambie las intenciones equivocadas de mi corazón. Por eso voy a batallar en la prosperidad, voy a batallar en el crecer en mi empresa, si no tengo mi corazón bien ubicado en el temor, en el amor y en los principios morales de Dios en mi vida, para ser un excelente empleado, en donde quiera que yo esté funcionando como forma individual o como forma ya empresarial. Yo necesito ser ese ejemplo de Jesucristo, ese ejemplo de un cristiano de verdad, entonces no nada más tratando de apariencias, quedar bien con los demás, porque eso es hacer la voluntad de Dios, y Dios es el que abre puertas, y Dios es el que enriquece, dice la palabra, y Dios es el que nos da el poder y nos da la sabiduría y las oportunidades para manejar riquezas. Si no tengo mi corazón bien ubicado en Cristo para darle gloria a Dios y amar a Dios correctamente, Dios va a tratar en esa área en mí, y se va a llevar un tiempo en la medida de que yo lo entienda, de que yo lo acepte
y de que yo me humille delante de Él y que renuncie a mi manera equivocada de percepción humana de pensamiento, porque ese es un pensamiento, eso es una fortaleza que ha crecido a través de los años en la filosofía humana de pensamiento, que tenemos que buscar cómo escalar más, y que tenemos que triunfar en esta vida, y que tenemos que llegar al éxito, y que tenemos que llegar hasta la cima de la cumbre, no importa cuántas adversidades haya, no importa cuánta gente dejes tirada en el camino, no importa cuántos escalones y tengas que pisar a la gente que tengas que pisar para llegar arriba. Eso es, en resumen, lo que la filosofía humana de pensamiento en este mundo caído transmite, aunque no lo hace abiertamente que pises a los demás, pero en su forma de manifestar de una manera desmedida, desproporcionada, inclusive inmoral, que llegues al éxito. Lo importante es llegar ahí, no importa cómo llegues, pero que llegues ahí. Claro, lo van a adornar en el camino de frases bonitas, de intenciones bonitas, pero en la práctica hacen todo lo contrario. Entonces, la única manera de que un ser humano llegue al éxito con una moral correcta es lleno de Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, recibiendo gracia todos los días de Jesucristo y su consejo diario en su palabra para entender de qué vamos a poner en acción esa gracia y ese poder de Dios en nosotros para ser testimonios verdaderos de hijos de la verdad, de hijos de luz, y para poder ser empleadores que bendecimos a nuestro empleador, empleados que bendecimos a nuestro empleador, y así dar testimonio de ser verdaderos obreros de Cristo en el lugar donde Dios nos está bendiciendo económicamente. Por eso dice el verso 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Entonces, es lo que he estado hablando. La intención que va a haber en el corazón de un cristiano es bendecir, dar lo mejor de sí, el oficio que él tenga, darlo todo. Hay gente que opina y dice, no, yo sé manejar la computadora aún más, yo sé hacer cosas más en la computadora, pero yo no las hago. Si no me pagan, yo no las hago, nomás les hago hasta donde me paguen. Yo, por ejemplo, sé ser todavía de mecánica de primera en este torno, y sé ser milimétrico, pero me están pagando como mecánico de segunda, pues mecánico de segunda les doy. Yo les podía dar unas piezas más finas, pero no se las voy a dar hasta que me paguen mejor, si quieren. Ese tipo de actitudes, ese tipo de comentarios, que lo puedes tú sacar infinidad de comentarios alrededor, desde la venta de una ropa en un lugar donde venden ropa, venta de juguetes, en cualquier lugar que estés dando servicio como cajero. Todos los comentarios siempre son negativos, son en contra de la voluntad de Dios, no es agradar a Cristo, y todos se dicen que son confirmados, bautizados, que ya son cristianos fulanos de tal, o que ya son cristianos fulanos de tal a tal. Y en sus vidas siguen ejerciendo este tipo de actitudes mundanas, sin Cristo, sin temor de Dios, sin verdad de Dios, y luego se preguntan por qué no son bendecidos, y por qué no completan con el dinero, y por qué. Infinidad de problemas que hasta en lo administrativo, que no vamos a ver en esta carta, en otras cartas Dios nos habla de la administración de los bienes. Dios nos enseña hasta cuidar y multiplicar los bienes. Pero bueno, aquí estamos hablando del tema de los empleadores y de los empleados. En este caso estamos viendo los empleados, que lo podemos ver, como decía, en ejemplos en todos lados. Estamos no queriendo dar lo mejor de nosotros, pensando que no nos pagan como nosotros quisiéramos que nos pagasen, entendiendo que nuestra intención no es bendecir a mi empleador, sacar adelante mi empresa independientemente de lo que me estén pagando, sino dar lo mejor de mí. Y es por eso que esa gente nunca progresa, es por eso que esa gente Dios no les abre puertas, aún sean hijos de Él, y es por eso que esa gente batalla mucho en su economía, y aún y que tengan habilidades que Dios mismo les dio, para que las usaran en beneficio del prójimo, no las usan, ni para bendición de ellos ni para los demás, porque siempre se sienten que no les pagan lo que ellos quieren. No, tu actitud cuando es correcta y por temor a Dios y por amor a Dios, te sometes a la voluntad de Dios y con humildad de corazón sirves a tu patrón, tarde o temprano Dios va a tocar el corazón del patrón, por más impío que sea, por más rebelde que sea, por más extraviado de la verdad que esté ese patrón, por más en contra que esté de los principios morales de Dios y sea déspota con sus empleados ese patrón, Dios, porque Dios es Dios, lo va a convertir, al menos contigo, si tú eres fiel a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, y va a hacer que te abran puertas y te va a poner en otro nivel y en otro nivel, y vas a ir escalando
los lugares más altos en la empresa y tú cada vez vas a ir escalando los lugares más altos en Cristo, cuanto serás más humilde, serás más sencillo, serás más servicial, serás más santo. Obviamente verás la mano de Dios en tu vida en medio de lo laboral, verás el poder de Dios, cómo su palabra se hace viva y eficaz y se cumple si tú obedeces a Dios. Si estás en una actitud equivocada que todavía sigues quejándote de tu trabajo y hablando mal de tus empleadores, arrepiéntete, humíllate delante de Dios, búscalo disciplinadamente para que te llenes de la gracia de Dios y del poder de Dios, y entonces tu mente, que es la mente de Cristo puesta por el Espíritu Santo en ti, puedas meditar en la palabra, puedas meditar en estos principios que estamos hablando aquí, para que empieces a dar el fruto de un verdadero obrero de Cristo en una empresa, o en un negocio, o en un servicio que prestas, y empieza a cambiar tu vida para bien en este momento. Porque las cosas no se te dan nada más por haber nacido en Cristo. Tienes que dar fruto de estar en Cristo. Si no estás dando el fruto de vida correcta estando en Cristo, nada más tienes religión, que es un error, o nada más te convertiste un día pero no caminaste con Él, que de nada te sirve haberte convertido, porque al final de tu camino te va a juzgar Cristo con lo que hiciste ya, con la sangre de Él ya en ti, con el Espíritu de Él ya en ti, que fue lo que hiciste, si diste fruto, o fuiste nada más un pámpano seco ahí, jactándose que estabas en la vid verdadera cuando nunca tomaste savia de esa vid para dar el fruto y tener ese pámpano, lleno de uvas. Entonces, tenemos que tener mucha atención y poner mucha atención de que no se trata de exigirle a Dios, tú prometiste darme todo lo que me ibas a añadir, que buscara tu reino. Si no estás dando el fruto de ser un empleador que con una buena intención humilde y sencilla quieres glorificar a Cristo en tu empresa o en tu servicio que prestas a los demás, si tu intención no es esa, de darle gloria a Dios como tú eres un excelente plomero, pintor, albañil, mecánico, eres un excelente, y eres justo en tu forma de cobrar, y eres justo en tu forma de trabajar, que haces lo mejor que hay en ti para ese empleador, igual sea empresa o sea privado o particular, si no es así tu intención, estás mal. ¿Cómo puedes entonces tú llegar al trono de gracia de Cristo y decirle, ¿por qué me pagan poco? ¿Por qué no me das más sueldo? ¿Por qué si yo sé hacer mejores cosas? ¿Por qué si yo tengo sabiduría? ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué no puedes reclamar y pedir algo cuando el principio de Dios no lo estás escuchando y cuando el principio de Dios, aunque lo escuches, no lo estás poniendo por obra? Ya sabemos por el libro de Romanos capítulo 8 que nuestra carne no nos permite, por el pecado que mora en nosotros, no podemos poner por obra la ley espiritual de Dios. Por eso nos dice que nos llenemos del Espíritu Santo para que entonces el poder de Cristo y la gracia de Cristo actúe en nosotros y podamos poner por obra la ley espiritual de Dios y podamos ser excelentes obreros y excelentes prestadores de servicios en la gloria de Dios para entonces recibir toda la bendición de prosperidad que Dios quiere regalarnos. Pero tenemos que dejarlo hacer porque Él no va a hacer injusticias cuando nosotros estamos haciendo injusticias. O sea, Él no se va a contaminar porque Él es santo y puro. Él no puede, respaldar algo equivocado nuestro. Primero, porque es un excelente Padre Santo, todopoderoso. En Él es pura luz y santidad. Él no puede ser partícipe de obras de tinieblas. Y nosotros estamos cometiendo obras de tinieblas cuando no estamos haciendo justicia al no hacer lo correcto con nuestros empleadores y dar lo mejor de nosotros para ellos, con la intención correcta, glorificar a Cristo y servirle a Él, sin esperar nada a cambio. No, ya estar agradecidos por el cheque que nos dan cada semana, quincena, etcétera, o por el pago del servicio, contentos, agradecidos, sea poco, sea mucho, o sea correcto, eso es lo de menos. La intención es lo que está midiendo Dios, la intención es lo que tienes que analizarte tú para que estés en la bendición. Muy bien. Y luego ya en el 8, dice que si hacemos esto, que dice que el bien que nosotros hagamos a quien sea, ese mismo bien vamos a recibir del Señor, y así seamos esclavos o seamos libres. Y si lo quieres aplicar en forma práctica para utilizar ahorita este último concepto, que ahorita no hay esclavos, podemos decir, ya seas empleado de una empresa, donde tienes un compromiso de contrato, o ya seas libre y estés dando servicios por tu propia cuenta. Y no importa.
El bien que tú hagas es el bien que recibirás de Dios. El mal que tú haces en un mal servicio, en un cobro injusto, ese mismo mal recibirás de Dios. Nada más que ahí ya va a participar el diablo con el permiso de Dios, porque Dios no se mete en las cosas de maldad. Es el diablo el que nos va a dar y nos va a traer nuestra mala recompensa permitida por Dios, porque nosotros violamos su ley moral. Tenemos que tener cuidado. Y entonces ya dice al final a los amos y les dice en el 9, y ustedes patrones, y ustedes empleadores, ustedes amos, ustedes jefes de empresa, hagan también con sus empleados lo mismo. Déjense de amenazas, sabiendo que el Señor de ellos también está en el cielo, y está en el cielo, es el Señor vuestro, porque para Él no hay acepción de personas. Le dice a los dueños multimillonarios de empresas, les dice a aquellos que tienen una pequeña empresa pero son empleadores, o le dice a aquellos que tú como cristiano vas a contratar a alguien que te dé servicio, que te ponga la tubería, que te haga una casa, que lo cual quieren, vas a tú contratar a alguien, va a ser tu empleado, tú vas a ser el empleador. Bueno, o sea que ya cambiaron los papeles. En la vida todos somos empleados y todos somos empleadores, porque aquel que aún y que es albañil, un día contrata a un electricista en su casa, o un día contrata a un médico, o un día contrata a un abogado, o un día contrata a X. En ese momento él se vuelve empleador y el otro se vuelve empleado, sea cualquiera su oficio. Entonces tenemos también una responsabilidad, todos los seres humanos, delante de Dios y delante de nuestros semejantes, conforme a los principios morales de Dios. Y entonces le dice a esos dueños y patrones, les dice, ustedes hagan exactamente lo mismo con ellos. Todo lo que estuvimos hablando, o sea, no vas a bendecir a tu empleado nada más para quedar bien con él porque quieres tener un beneficio extra de él en otras cosas. No. No vas a bendecir a tu empleado nada más porque quieres destacarlo de otros para que él te cuide en unas áreas que quieres que te cuide, que otros piensas que no te puedan cuidar. O sea, la intención, aunque sean correctas en cuestiones de escoger empleados para ciertos departamentos, eso es correcto hacerlo, no me refiero a eso. Me refiero a que tu intención en el corazón debe de ser siempre, como empleador, bendecirlo, pagarle lo que es justo, conforme a la ley del trabajo y conforme a las funciones específicas que ese empleado está dándote de servicio. Si es abogado, si es médico, si es albañil, si es pintor, si es esto. No querer abusar de alguien que está necesitado, vamos, porque en su casa tiene, o porque en su sociedad, o en sus problemas sociales tiene deudas. Entonces, sabes tú del problema, sabes tú de la necesidad de él, sabes tú de las circunstancias de él, y tú como empleador quieres aprovecharte y le quieres pagar la mitad, le quieres pagar un cuarto de lo que vale su trabajo, cuando él lo está haciendo correctamente y lo mejor que sabe lo está dando para ti. Eso no es una intención correcta. Ahora, cuando tú eres empleador y le quieres pagar menos de lo que la ley del trabajo en un país implica, no debes incurrir en eso. Y si no tienes la capacidad económica para poner un negocio y pagar lo correcto, no debes de involucrarte en ese tipo de contrataciones ni en ese tipo de negociaciones, al menos que sea un acuerdo de antemano hablado con esas personas, y que les digas que en el inicio del proyecto será así, que algunos, beneficios que la ley otorga a un empleado no los puedes dar de inicio y le das un tiempo, meses, pero que así como crecerá tu empresa, así como crecerá el negocio, los vas a bendecir y les vas a dar una remuneración económica como retroactivo en algún tiempo determinado, cuando eso ya prospere y sea un éxito. Si tu intención es correcta de bendecir a la gente que contigo inicia un proyecto, excelente. O sea, lo que Dios va a medir son tus intenciones, y que en esas intenciones tus acciones que vayas a hacer y que realices para poder juzgarte a ti si estás bien o no. Pero aquí también dice que no va a ser para quedar bien con empleados el que de repente les das algo de dinero porque quieres una intención incorrecta con ellos. Y de alguna manera tu intención tiene que ser siempre glorificar a Cristo, darle gloria a Dios, siguiendo sus preceptos, siguiendo sus mandamientos. Entonces vas a cuidar a tus empleados, los vas a proteger. ¿Cómo? Con toda la protección que la ley del trabajo les da, un seguro de servicio de gasto, o sea, médico, obviamente su retiro de jubilación, todas las prestaciones de ley. Vas a cuidarles que haya en el área de trabajo
todos los beneficios de emergencia y también de herramientas, todo lo que él necesita para que su oficio sea dando el fruto que tú quieres que tenga tu empresa y que esperas de él, dándole todo lo que él necesite, obviamente estando en esa posibilidad, pero que es para glorificar a Dios, entendiendo que no porque seas millonario, entendiendo que Dios te permitió ser millonario, que Dios te permitió tener empresa, que Dios te permitió tener empleados, y que eso más que te jactes, es que le des gracias a Él, que te humilles a Él y le digas gracias porque me has bendecido enormemente. Y ahora, como Salomón clamó, dame sabiduría y dame gracia y dame poder para yo poder bendecir a mis empleados, para yo poder guiar a para yo poder ser ejemplo a mis empleados, para yo poder aconsejar a mis empleados en tu sabiduría y en tu temor y en tu verdad, para yo ser un buen patrón, para ser un líder de Cristo en mi empresa. No nada más un líder del mundo, no, un líder de Cristo en mi empresa. Entonces, buscar el rostro de Dios también para buscar esa dirección, para buscar esa sabiduría. O sea, que las intenciones no nada más sean una oración simple y en un deseo fugaz, sino que sean una intención continua y perseverante de buscar todos los días durante que dure el negocio y la empresa a Dios, para siempre que el corazón estarlo midiendo en la presencia de Dios y en la presencia de los estatutos de Dios, estar midiendo el nivel moral y de sujeción a Cristo y de obediencia a Cristo en los estatutos de como empleador. Dios establece en la Biblia para ver si los está llevando a cabo uno por uno, y estarse así él analizando todos los días si es un excelente empleador de Cristo, amo de Cristo, para tener siervos, para tener empleados con él, en esa bendición. Así debe de cuidar con temor y temblor, porque dice que hiciera lo mismo, con temor y temblor, sus empleados. Los tiene que cuidar, los tiene que bendecir. Es decir, tiene que estar analizándose sus funciones como líder y como dueño de esas empresas, para ver si está dando el fruto debido que tiene que dar como empresario. Como hemos visto, el ser empleado y el ser empleador implica mucha responsabilidad al ser cristianos, pero implica también enorme bendición si obedecemos y si lo hacemos. Si no lo estás haciendo ahorita tú como empleador, hazlo. Y si no lo estás haciendo tú como empleado, empieza a hacerlo. Y repito, todos en un momento dado somos empleadores, todos. Y todos en un momento dado somos empleados. Y al final de cuentas, dice la Biblia, y lo resume aquí estos versos, todos somos empleados y empleadores de Jesucristo. Es decir, a Él le tenemos que dar cuentas, tanto una función y otra. Entonces, en ese temor y en esa verdad caminamos, seremos bendecidos enormemente. Muy bien, hermanos, muy bien, amigos, hasta aquí dejamos esta enseñanza. Continuamos con el versículo 10 en el siguiente estudio, en el siguiente video. Dios les bendiga. Hasta la próxima.